Santiago Rosa, ¿cómo te va? Bienvenido aquí a M550. Estamos con Rocío Suárez y quien te habla, Agustín Amado. ¿Cómo te va, Santi? ¿Cómo te va, Agustín? Gracias por haberme convocado. Un saludo para ustedes, para la audiencia. Me parece que a Rocío la conozco, ¿eh? Sí. Seguramente que sí, ella es más simpática que cualquiera de nosotros. A No vos me también digas. porque sos muy famoso, pero a Rocío me parece que la tuve de estudiante. Sí, Mira, sí, me ha Por eso dado te digo. clases. Sí. Un Hola, Santiago, gustazo. tanto tiempo. ¿Verdad? Santi, vos que sos tan usuario de las redes, si Sí. regresaras en el tiempo 200 años, ¿qué hubieses hecho en julio del 1816 con las redes Uh, sociales? Qué linda oportunidad me das de soñar y de proyectarme, porque los periodistas tendríamos que estar hoy en la ciudad de Tucumán, una ciudad en la que se estaba gestando lo que hoy celebramos como un nuevo aniversario de la independencia. Ujú. Eh, una circunstancia muy difícil, Agustín, porque la ciudad estaba en un estado de sitio. Recordemos que las fuerzas realistas todavía tenían una fuerza Sí, extraordinaria. estaban a tiro de fusil ahí, sí. Claro. Y hay también un por qué se celebra o se concitan esos 29 representantes de lo que eran en ese momento algunas de las provincias argentinas para declarar la independencia, que tenía su correlato en aquel 25 de mayo de 1810, en esa revolución, pero que no se había consolidado aún. Y recordemos también que la patria estaba en peligro, no solamente de volver a ser una colonia de la corona española, sino que también la corona británica, incluso la corona de Portugal con los Braganza, que estaban en el exilio por las invasiones napoleónicas en Brasil, también querían tener su injerencia en las ciudades del Virreinato del Río de la Plata. Así que hoy era un día, Agustín, para estar allí. Mira vos. ¿Mm? Y si te hubiese sacado fotos, ¿con quién, che, Santiago? Bueno, yo hubiera sacado fotos, ¿sabes a qué? Y hay una historia muy linda, A ver. porque durante 3 meses estaban reunidos. Si nosotros pensamos, Agustín, Sí. qué pasó un día como hoy, en esta hora, Sí, a claro. las 14 horas se firma el acta de la independencia. Y estuvieron durante 3 meses reunidos. ¿Sabés desde cuándo? Otra fecha que para ese momento no significaba nada, pero que con el correr del tiempo y en la historia argentina tuvo una trascendencia fundamental. El 24 de marzo de 1816 se empiezan a reunir estos representantes de algunas de las provincias argentinas para declarar la independencia, con un montón de presiones, con un Buenos Aires dividido en izquierda y derecha, aunque te parezca un anacronismo, Agustín, porque la idea de izquierda y derecha ya venía desde de la Revolución Francesa, pero podríamos decir que eran los patriotas conservadores, con Saavedra a la cabeza, que de alguna u otra manera querían que no se firmara la independencia porque había otros intereses, y otros patriotas, encabezados en la figura de Mariano Moreno, que luchaban para que la independencia tuviera que ver con los pueblos libres, con una patria mucho más vasta, y despojada de los intereses de lo que en ese momento eran los grandes imperios. Pero yo, Agustín, le hubiera sacado una fotografía a la fachada de esa casita de Tucumán para intentar salvarla. Si no es que supiera que en algún momento un italiano, un fotógrafo italiano que vivía allí en Tucumán, le sacó una foto a la fachada en el año 1896, ¿sí? Le saca una foto a esa fachada, y gracias a la fotografía
y la fotografía todavía estaba en pañales, ¿no? Hablando también de que los periodistas somos fotoreporteros y a través de nuestro registro, digamos, visual, rescatamos la historia. Bueno, este fotógrafo llamado Ángel Paganelli sacó la única imagen que se conservó de esa fachada original de la casita histórica, lo que permitió que un siglo después los arquitectos pudieran reconstruir lo que fue la casita de Tucumán, la fachada de la casita de Tucumán, que lógicamente con el tiempo y el deterioro por los materiales que se utilizaron para su construcción, tuvieron que demolerla. Así que yo hubiera tomado esa fotografía, que afortunadamente, como yo no estuve allí, me hubiera gustado, le correspondió a alguien que sí estuvo, pero un tiempo después, Ángel Paganelli, y que recuperó posteridad la fachada de esa casita que vos habrás visto, no ya Rocío, pero Agustín, en las famosas revistas Anteojito y Villiquen. Sí, claro, sí, sí, ¿Mm? sí, sí. Santiago, comentaste que estuvieron 3 meses reunidos allí. Sí. ¿Cómo fue ese debate y cómo fue el impacto que tuvo para afuera o que de estos 3 meses? Porque me imagino que la sociedad de alguna manera también estaba expectante sobre lo que estaba pasando, cómo era la dinámica de la comunicación entre el adentro y el afuera. ¿Se vivía como se vive ahora? Me imagino que no, obviamente, porque no estaba la tecnología, no se filtraba quizá por un tuit lo que estaba pasando adentro, pero ¿cómo se vivía ese gran debate y ese despliegue que después finalizó con la independencia? Bueno, se vivía de una manera dramática y como bien lo decís, Rocío, ten en cuenta que eran varios meses en carreta para llegar desde Buenos Aires, de donde estaba la centralidad de las decisiones. Tengamos en cuenta que todas las provincias del litoral, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, tenían la figura de los caudillos, no fueron invitadas. Tengamos en cuenta que desde Buenos Aires se llegaba, en varios meses tardaban en llegar en viajes en carreta, con calles, con rutas que estaban trazadas en forma muy precaria. Se hablaba del famoso Camino Real. Todavía si uno va a Córdoba, a Tucumán, se habla del Camino Real, que eran los caminos que conectaban los principales puntos del virreinato. Pero ten en cuenta que todo ese trazado era sumamente engorroso, porque las carretas tenían que ir haciendo postas en determinados lugares, y los diarios en esa época, que existían, por cierto, llegaban a la velocidad que llegaban las carretas, ¿sí? Y incluso el correo, a través de los chasquis, que era un sistema de postas de algunos, o sea, los carteros iban en caballo, y esa información que debía llegar urgente a Buenos Aires, donde ya se estaban cocinando otras cosas, tardaba meses. Pero además, estábamos en una época de fronteras candentes. Recordemos que San Martín estaba apurando y presionando para que se declare la independencia, apostado en Mendoza, esperando el cruce de los Andes, pero claro, imagínense que un 9 de julio en Argentina, hoy y en 1816, el frío era tremendo. Claro. Esa cordillera nevada, San Martín esperando en enero y febrero, por cuestiones lógicas, climáticas, avanzar con sus tropas, pero ya él quería avanzar justamente como representante de una nación libre, porque aún no se había consolidado la independencia. Se pasa por en los años que median desde 1810 a 1816, por una serie de gobiernos que responden al centralismo porteño. Después eso va a dar lugar a la guerra civil entre unitarios y federales, y es muy curioso lo que pasa en ese momento, porque el 9 de julio de 1816 se declara la independencia
de la corona española, perdón, Ujú. de Fernando VII y todos sus posteriores descendientes. Y es una figura extraordinaria en nuestra historia, que es Manuel Belgrano, que vuelve de una misión que le habían dado a Londres, el que retorna y el que dice, apuremos, no solamente, él no participa como congresista, sino como un enviado, como un representante, que curiosamente los 29 representantes, la mitad eran abogados y la mitad eran clérigos, eran sacerdotes católicos, y que representaban cada uno a 15.000 personas, con una disparidad enorme que favorecía, por supuesto, a Buenos Aires. Belgrano les manda, insiste en una ampliación que debe haber, también lo secunda el general don José de San Martín, una ampliación del acta de la independencia, de que no solamente seamos independientes de la corona española, sino también de la corona británica y de la casa real portuguesa, la casa de Braganza, Ujú. que tenía su asiento en el exilio en En Brasil. Ujú. Ujú. Me imagino esos debates, ¿no? Imagínate si pudieses hacer un diario todavía, es un portal de noticias, lo que serían esas discusiones a diario, ¿no? Durante 3 meses en Tucumán y el contenido que tendrías como para ir alimentando todo eso. Lo que hoy se conoce, porque hay un dato curioso de todo esto, y es que la declaración de la independencia, la que se hizo eh, a mano alzada, digamos, la que se hizo Ujú. impresa, no impresa, sino en Escrito, papel, pero claro. con pluma, esa se perdió, llamativamente desapareció, nunca más se encontró. Mirá Y qué tema que tocaste, Agustín. Seguís introduciendo la polémica y es genial, porque los docentes también hacemos en el aula. Porque, mira, hay un capítulo de Los Simpson, sí, mirá a dónde te voy a llevar, a ver, donde Homero Simpson destruye, forma parte de la masonería, que es un tema que si algún día quieren lo hablamos. dale, Sí, Entra a sí. una logia masónica que tiene secuestrada, el 4 de julio fue el día de la independencia norteamericana, que fue uno de los primeros países americanos en declarar el sistema republicano, y Homero Simpson sin querer destruye el acta fundacional, en la ficción, por supuesto, de la independencia norteamericana. Y produce un escándalo, aunque sea desde la ficción. Es cierto lo que decís, porque esa acta firmada, mano alzada, de la cual se hacen muchas copias, que hace no muchos en un sitio de... 1500 copias, tengo entendido que Exacto. ordena, a ver si no me equivoco, Pueyrredón era que estaba Sí, en sí, Buenos sí, Aires. sí. Sí, y además hace poco se rescató una de esas copias autenticadas, recordemos que ya Sí. estaba la imprenta, Ujú. que estaba siendo ofrecida en un sitio de venta de internet, una librería de anticuario de Buenos Aires lo ofrecía en forma ilegal, por supuesto. Claro. Pero original del acta sigue sin aparecer. Lo reclamó en algún momento Victorino de la Plaza, y no apareció. Lo buscó también Arturo Illia, tampoco. Y recordemos, celebración, esta del 9 de julio de 1816, estuvo prohibida. ¿Saben por quién? Por alguien que lleva su nombre en las calles, en las bibliotecas, que se llama Bernardino Rivadavia, que apareció en muchos billetes, de quien se toma el nombre de El Sillón de Rivadavia, que habría que preguntarle a San Martín qué pensaría si supiera que ese sillón lleva ese nombre. Ujú. Que aunque no está convenientemente documentado, se sabe que Rivadavia, por ejemplo, le pone precio a la cabeza de San Martín. Y también es quien nos endeuda por primera vez, o sea, el origen de la deuda externa Argentina
tiene nombre y apellido y es Bernardino Rivadavia. ¿Qué te van a decir los conservadores? Que los buques británicos estaban apuntando sus cañones a la ciudad de Buenos Aires para obligarla a contraer ese empréstito, pero lo cierto es que el primero en que prohíbe la celebración de la independencia argentina es Rivadavia. Y no estaba solo, no era un hombre solo, caprichoso, sino que encaraba una serie de personajes que históricamente respondían, en el caso de Rivadavia, a la corona británica, y no es difícil sacar conclusiones de por qué existieron intenciones de desaparecer para mantener, digamos, en vilo a la historia argentina, a lo que significaba la declaración de la independencia, porque hasta ese momento se había, la Asamblea del año 13 había autorizado la bandera argentina, el escudo, la escarapela, simplemente en forma nominal, pero no la declaración de una constitución que va a darse en forma posterior, y mucho menos en la declaración de la independencia, que es lo que constituye a una nación como soberana. Así que otros dicen que la ocultaron para que nadie pudiera destruirla. Lo cierto es que, como bien decís, Agustín, permanece sin aparecer y solamente hay algunas copias autenticadas. Mirá vos. Bueno, lo mencionaste a San Martín, nos tenemos que ir, acá nos están haciendo señas de que nos tenemos que ir, pero no quería dejar de contarte esto, que capaz que vos lo sabés, pero la enemistad entre Bernardino Rivadavia y San Martín era tal que hubo inclusive un desafío a duelo entre ambos, para lo cual pidió a amigos en Londres que fueran los padrinos. Finalmente no se concretó. Lo disuadieron para evitar un escándalo que perjudicaría la imagen pública. Pero cosas de la historia, cosas de la historia. Gracias por estos minutos que nos entregaste para hacer una pincelada de una jornada como esta, la del 9 de julio, pero de 1816. Gracias, bueno, Santi. Gracias Muchísimas a vos, gracias. Agustín, a Rocío, de quien estoy orgulloso por su desarrollo y desempeño en los medios. La recuerdo mucho en la radio del Don Bosco. Y un saludo grande para la audiencia que está celebrando en familia, seguramente escuchando la radio, este Día de la Patria, que es bien argentino, y con todas nuestras contradicciones siempre reivindicamos: viva la patria, viva ser argentino y viva seguir construyendo un país más justo y equitativo para todos. Un abrazo Muchas grande, gracias. Santiago, que termines bien el día.